Bien, buenas noches. Mi nombre es César Abraham Sánchez Sánchez. Soy residente del tercer año de la especialidad de nefrología del Hospital Nacional de Daniel Alcides Carrión del Callao. En esta oportunidad, como parte del curso de telesalud, voy a hacer una charla en capacitación referido a lo que es un tema fundamental en mi especialidad, que es la nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a iniciar. La nutrición en enfermedad renal crónica se ha basado, en este caso, esta presentación sobre la actualización de la Asociación de Nefrología de Estados Unidos con una actualización del 2022, para lo que es nutrición. Entonces, vamos a ver que como toda patología, pues en este caso crónica, va a conllevar un cierto grupo de cambios en el paciente, tanto físicos, psicosociales y en ese caso también nutricional, ¿no? Entonces, como es un paciente crónico y es un proceso inflamatorio crónico al cual va a estar sometido este paciente, va a haber una pérdida de proteínas, de energía, también trastornos de lo que es referido a los electrolitos, ¿no? Entonces, es importante recalcar o tratar de enfocar el tratamiento en base a esto y también lo que es el control de la obesidad en muchos de los pacientes dependiendo del tipo de terapia en el cual está sometido. Y bueno, como es un paciente renal y muchas veces tienen comorbilidades de estos pacientes, el riesgo cardiovascular aumenta en estos casos, ¿no? La mortalidad cardiovascular es muy alta en estos pacientes y por ende hay que tener un control del fondo de esta patología. Entonces, entre un 11 a un 54% de los pacientes que están en un estadio 3 a 5 y en terapia de reemplazo renal en un promedio entre un 28 a 54% van a cursar con lo que son alteraciones a nivel de la parte nutricional. Eso es un punto fundamental. Lo que es importante en este caso y cabe recalcar es que vamos a ir catalogando al paciente desde un paciente con factores de riesgo hasta un paciente que ya está en una insuficiencia renal y que debe tener un abordaje o un plan terapéutico de fondo de acuerdo al estadio en el cual está. Si vemos, esto es un cuadro progresivo de las complicaciones que va a tener el paciente y en qué manejo terapéutico orientado a la parte dietética o para tratar de disminuir lo que es el riesgo de complicaciones está orientado. Entonces, si vemos acá como factor de riesgo lo que es factores de riesgo para el inicio de una enfermedad renal crónica, ¿no? Vamos a ver entonces los años, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, fumar, ¿no? Son factores de riesgo para que se pueda manifestar o inclusive si es que ya se ha iniciado la alteración de la enfermedad renal crónica, progrese hasta etapas más avanzadas. Entonces, en este caso, como primera instancia, lo que nos recomienda pues, es optimizar el control glicémico, control de la dieta, valorar lo que es la pérdida de peso, los medicamentos que puede estar usando de fondo, de acuerdo a la enfermedad crónica que puede estar teniendo. Si es un paciente diabético, consumo de sus antiglicemiantes. Si es un paciente con presión alta, reducción lo que es el consumo de la sal en la dieta, ¿no? Y generar lo que es algún tipo de actividad física, ¿no? Como suplemento en este caso, como parte de la dieta. Si es un paciente que ya está establecida lo que es una enfermedad renal crónica, ¿no? De inicio temprano, valorar lo que es en este caso tratamientos para disminuir dependiendo de la enfermedad que ha conllevado a la alteración de la enfermedad renal crónica, podría ser una diabetes, tratar de disminuir lo que es la pérdida de proteínas a nivel urinario, ¿no? Y si eso aún más, pues una diabetes, tratar de controlar los valores glicémicos para no perpetuar aún más el daño que se ha establecido. Entonces acá, importante, fundamental también lo que es el abordaje dietético, disminuir lo que es la ingesta de sal, los alimentos con una carga glucémica alta, ¿no? Entonces considera la intervención para bajar de peso, el aumento de las frutas, las verduras, trata de disminuir lo que son los carbohidratos, ¿no? Orientándolo de la mano muchas veces con la parte endocrinológica para poder establecer un mejor control del cuadro de fondo. Si ya vemos que hay un deceso progresivo, ¿verdad? Igual acá en este caso, como ya es un paciente que está con enfermedad renal crónica que está progresando, podemos ver que puede haber alteraciones en lo que es ya la regulación más a fondo del cuadro como tal. Entonces, en ese sentido, ya vemos que de repente también
la cantidad de orina va a ir disminuyendo progresivamente en estos pacientes y hay que hacer un control más objetivo de lo que es la ingesta de líquidos en este caso, ¿no? Disminución de las proteínas porque también puede empeorar el cuadro, ¿no? Y reducción de la grasa. Y siempre hay que hacer un tema importante lo que es la parte de ejercicios como tal. Si está un paciente ya hay una insuficiencia renal establecida, de igual manera, pues acá el control más importante es el control de los trastornos que puede haber a nivel del hueso, del calcio, del fósforo. Hacer un control periódico, disminuir el consumo de alimentos ricos en fósforo, como pueden ser conservantes, pescados, ¿no? Más que todo alimentos con abundantes conservantes. Entonces, los cambios dietéticos que tenemos que tener de acuerdo a la parte que va a estar comprometida, ingesta reducida, ¿no? Como es un paciente que es pluripatológico, que tiene muchas enfermedades, es un paciente que está inflamado crónicamente, va a conllevar que hay alteraciones en otras partes del cuerpo y que también sumado a esto puede conllevar a que hay una disminución de la ingesta alimentaria en este paciente que pueda perpetuar aún más el déficit proteico calórico. Entonces, digamos que puede haber anorexia, náuseas, alteraciones a nivel gastrointestinal, de repente el paciente como está con valores elevados de uricreatinina, está nauseoso, no prueba con un sabor agradable la comida, ¿no? Y que puede empeorar aún más el cuadro de... Entonces, hay que promover lo que es la salud cardiovascular, tratando de mejorar lo que es la parte alimentaria y la parte de actividad física, 30 minutos al día, si quiere unas 5 veces a la semana. El consumo de verduras, de frutos secos, teniendo en consideración en qué estadio de la enfermedad está, ¿no? Porque los frutos secos tienen una carga muy rica en lo que es potasio, ¿no? Tratar de disminuir lo que son carnes rojas, ¿no? Alimentos procesados por los conservantes, el aumento del fósforo. Entonces, en este caso, acá nos hacen ya enfoque de algunos ejemplos de alimentación que se puede dar de acuerdo al estadio de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mantener la salud y minimizar los riesgos de condiciones de comorbilidades, ¿no? Si es que ya está establecida. Entonces, el patrón dietético impacta en los riesgos de la enfermedad más que de los nutrientes. Entonces, acá es importante ver qué tipo de alimentación se va a conllevar, ¿no? Cocine con ingredientes frescos cuando sea posible, incluidos verduras, los cereales integrales, ¿no? Porciones y límites de carnes procesadas. Entonces, idealmente debe tener una cierta carga de proteínas, ¿no? Con las carnes, podría ser pollo, pescado, quizás, sancochado o a la plancha. Una carga de carbohidratos puede ser por arroz, papa, ¿no? Un solo tipo de carbohidratos y su ensalada que vaya acompañando en este caso. Lo que es la parte de alimentos ricos en potasio, trata de disminuir lo que son frutos secos, los cítricos sobre todo que tienen mucha carga de potasio, trata de disminuir un poco, ¿no? Y lo que es en el caso del fósforo, trata de disminuir lo que son los alimentos con conservantes, enlatados, sobre todo de repente atún enlatadito, pues, ¿no? Trata de disminuir las carnes rojas, sobre todo tienen una carga de fosfato muy alto, trata de disminuir en lo máximo posible. Entonces, en la ingesta de proteínas también vamos a tener en cuenta el porcentaje de la función renal. En promedio, pues si es un paciente que ya está progresando la enfermedad renal y que tratamos de evitar que llegue a una etapa 5, ¿no? Tratar de disminuir entre 0.6 a 0.8 kilogramos por día. Pero si es un paciente en el cual ya está pues, en una terapia de reemplazo, tenemos que aumentar la ingesta, ¿no? Por el desgaste proteico a 1.2 gramos kilo. ¿No? Entonces estos pacientes recomiendan prescribir una ingesta enérgica entre 25 a 35 kilocalorías por día, según el nivel y el sexo, ¿no? Los carbohidratos, la grasa, las proteínas, ¿no? Va a depender del estadio de la enfermedad renal crónica y de las comorbilidades que va a tener, y los carbohidratos constituyen alrededor del 50% de la ingesta proteica que va a tener. Entonces los carbohidratos básicamente pues lo van a encontrar en lo que es el arroz, las papas, ¿no? Y por lo regular, si es un paciente diabético, deberíamos disminuir lo que son los carbohidratos con azúcares simples y más bien darle la opción complejo, o sea, un promedio del 50%. Lo que son los lípidos saturados deberíamos de disminuir lo que son las frituras y aumentar lo que es el consumo de
de lípidos ricos en enlaces, ¿no? Como podría ser el aceite de oliva, pero tratar de no consumir demasiado. Las vitaminas, que es un punto muy importante. Pacientes renales crónicos que ya están sometidos a diálisis, tratar de no dar complejos multivitamínicos, puesto que muchos de ellos contienen lo que es vitamina A, contiene aluminio, lo que son tóxicos en un paciente renal crónico que ya no tiene función renal o ya no genera orina. Entonces tratar de no consumir de manera indiscriminada lo que son los suplementos vitamínicos. Los electrolitos básicamente pues sodio, potasio, ¿no? Como habíamos mencionado en potasio, tratar de no consumir lo que son eh, frutos ácidos, no limón, toronja, mandarina, que son ricos en potasio, los frutos secos también son ricos en potasio, o sea, tratar de disminuir lo que es el consumo de estos. Y la suplementación alimentaria, pues hay muchas veces pacientes que ya están sometidos a diálisis y que hacen uso de en este caso un producto lácteo suplementario, ¿no? Que podría ser, muchas de ellas tienen muchos nombres comerciales y que van a aportar pues un complemento en base a la terapia de diálisis, ¿no? Para tratar de sopesar lo que es el desgaste proteico energético que es sometido a estos pacientes en cada terapia. Y bueno, en las partes de intervención farmacológica tenemos que ver pues, que hay alguna patología de fondo para tratar de establecerla. Agentes inflamatorios, como es un paciente crónico que está en un proceso inflamatorio crónico, se ha visto que también puede haber o se puede utilizar terapias con anticitoquínicas o la administración alta de dosis de omega 3 para tratar de disminuir lo que es el proceso inflamatorio. Y estimulantes del apetito, ¿no? Acetato de megenestrol, la melatonina, que pueden ayudar de alguna manera para mejorar lo que es la alimenticia. Entonces, como ya hemos mencionado, lo que nos va a estar en contra pues es como un paciente crónico que está en proceso de inflamación, tratar de conservar lo más equilibrado lo que es la enfermedad de fondo para que el paciente no tenga tantos cambios, en este caso a nivel sistémico, y pueda llevar una vida de manera tranquila, ¿no? Con lo que es la ingesta de alimentos, de proteínas y de carbohidratos de acuerdo a su necesidad. Y el otro punto pues es que hay que mejorar lo que es los parámetros de la obesidad, porque son pacientes que al tener mayor carga lipídica, tener un mayor índice de masa corporal, aumenta el riesgo cardiovascular en esos pacientes y ya sabemos que son pacientes con mayor índice de mortalidad, entonces tenemos que mejorar ese índice de masa corporal con la actividad física y la dieta.